es Carlos Arturo Noyola Juárez y me permito leer un poquito su semblanza antes de dar paso al título de la ponencia que nos presenta el día de hoy. Es licenciado en Historia, maestro en Enseñanza de la Historia y doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su línea de investigación gira en torno a la historia del psicoanálisis y la psicología, la historia de las neurociencias, los trastornos mentales y su relación con el capitalismo. Algunos resultados de estas investigaciones han sido publicados por la revista electrónica de la FESIS Tlaxcala de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la revista Praxis y Cultura Sí de la Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Diego Portales en Chile. Es coautor del libro La reticularidad del alma o la expansión capitalista, una historia del capitalismo contada a través de las investigaciones del sistema nervioso. Actualmente se dedica a la difusión de los problemas derivados de la precarización económica, el capitalismo neoliberal y la salud mental. Y el día de hoy nos presenta Los médicos del alma, la profesionalización de la medicina y la nueva centralidad del loco en los proyectos de nación. Una mirada al siglo XIX mexicano. Muchas gracias a Hugo por la invitación. Realmente no me invitan a ningún lado, así que aprecio el detalle. Bueno, este tema tiene que ver con un proyecto de investigación que hemos llevado a cabo con algunos amigos y no solo es querer hablar un poco sobre la historia de la medicina, sino realmente nos interesa entender un poco el contexto político actual y entonces parte del trabajo que hemos hecho, parte de una hipótesis, ¿no? Es central en todo lo que estamos haciendo. Y es que todo este proyecto político de nación que de alguna manera vamos viendo, vislumbrando a través del siglo XIX, donde entra ahí por primera vez, ¿no?, el término de lo social. Ya saben, surge toda esta cuestión de cómics sobre la sociología, entra en una especie de erosión. De alguna manera todo este esquema, todo este espacio que se construye durante el siglo XIX empieza a erosionarse. Y entonces actualmente estamos entrando en una etapa distinta, ¿no? Ya saben, empezamos a hablar de estos tecnofeudalismos, empezamos a hablar ya de unas nuevas etapas, ¿no?, del capitalismo. Y para entender todo este esquema donde está presente estas nuevas maneras de entender el erotismo, el cuerpo, pues hay que entrarle a un campo que es muy interesante, ¿no?, que es la transición de la medicina a la psicología. Generalmente a los psicólogos como que les interesa mucho plantear su horizonte de trabajo en el campo de la filosofía. Por ahí hablan de estos términos, ¿no?, de psique, neuma, todos estos elementos que de alguna manera remitían a la cuestión del alma. Sin embargo, la psicología, a pesar, ¿no?, de que tiene ahí una vertiente interesante y que va a estar más presente, por ejemplo, en la psicología cognitiva, en los trabajos de laboratorio, que van a tener una gran influencia ya en el último tercio del siglo XIX y que va a dar pie, ¿no?, a la profesionalización de la psicología. Realmente la psicología como tal empieza en el ámbito de la medicina y empieza en la transición que se va a experimentar a finales del siglo XVIII al siglo XIX, donde vamos a tener ya ese paso de lo que Foucault y todos estos filósofos franceses llamaban el antiguo régimen hacia lo que ya es esta modernidad, ¿no? A pesar de que entiendo que es un tema bastante debatido. Entonces, para entender más o menos cómo se va dando la transición de estos médicos del alma, ¿no?, estos primeros médicos que van a tratar la cuestión de la locura, hay que hacer como esta transición, ¿no? Del siglo XVIII, cuando todavía tenemos este horizonte cristiano, todavía tenemos esta visión religiosa, la cuestión de la locura pues, se mantenía en un paradigma distinto, ¿no? No había un tratamiento como tal, más bien era asistencialismo, todo estaba, al loco se le metió en manicomio, se le daba asistencia cristiana, cuidados caritativos, pero no había un tratamiento, ¿no? La locura, el loco era un enajenado, era alguien que estaba alejado de todas las cuestiones de la razón, entonces, por lo tanto, no había mucho que hacer con él. Sin embargo, cuando viene toda una transición de estas cuestiones económicas, cuando ya hay una transición del campo al urbano, ustedes lo pueden ver de pronto en algunas películas, ¿no? Si alguna vez han visto una película que se llama Perfume, historia de un asesino,
pueden ver cuál era la situación de las ciudades, la cuestión de la higiene, y precisamente en esas ciudades malolientes, en esas ciudades donde se echaban los desechos en todas partes, va a tener que surgir, ¿no?, toda una ingeniería, digamos, sobre el cuerpo, para no solo la organización del espacio urbano, sino también para la organización o la manera de eficientar la presencia de los cuerpos, ¿no? Estamos hablando ya de la transición a un capitalismo donde ya el cuerpo se vuelve un objeto de estrategia. Estamos, por supuesto, en muchos planteamientos de Foucault. Y bueno, entonces mi idea fue hacer como este trayecto, digamos, en algunos ejes. Hablar, por ejemplo, de lo que es el higienismo, hablar de lo que fue la teoría del degeneracionismo, y por ahí también la teoría de la herencia. Son como tres ejes principales que van a permitir hacer este desplazamiento desde la medicina hacia lo que va a ser la psicología. Entonces voy a estar leyendo un poquito también para dar algunas ideas, y luego voy a ir comentando también un poco sobre esa transición. También debo aclarar, ¿no?, que me parece que el tema es bastante oportuno en este momento, sobre todo porque, si ustedes observan, hay como una especie de transición, ¿no? A partir del siglo XX, poco a poco los conceptos, ciertas categorías que vienen más de la filosofía, del existencialismo, fueron dejados de lado. El propio psicoanálisis entró en una especie de, aunque creo que más tarde van a hablar un poco de psicoanálisis, pero el propio psicoanálisis durante el siglo XX se dio una batalla epistemológica, ¿no?, con todos estos saberes psiquiátricos que iban surgiendo, cuando surgen todas las cuestiones de los ansiolíticos, todo el nuevo saber sobre neurociencias, y de alguna manera también las categorías psicoanalíticas, que también tenían una base, digamos, reflexiones filosóficas, naturalistas de Freud, fueron dejadas de lado, ¿no?, cuando surge, por ejemplo, el DSM en 1980. Entonces estamos hablando que en los últimos 30 o 40 años el lenguaje que predomina a nivel colectivo es más el lenguaje de la psicología. Todos estamos construyendo nuestro horizonte de sentidos sobre la psicología, y ese lenguaje se ha ido filtrando, por supuesto, a todos los esquemas que nos interesan, ¿no?, que es la cuestión del capitalismo neoliberal, cómo ciertas categorías de Foucault se han desplazado al cuidado de sí mismo, han venido de alguna manera a imbricarse con todas estas teorías, ¿no?, de la psicología positiva. Entonces, para no hacer más el cuento largo, me parece que es un tema pertinente. Bueno, empezando con la noción de herencia, para hablar precisamente de esa transición de lo que es la medicina hacia la psicología. La noción de herencia surge como un modelo explicativo, ¿no? Hay que recordar que tenemos un modelo que, junto con el modelo médico, había como una parte que hablaba sobre lo lesional, se fijaba mucho en la cuestión de las lesiones, de la enfermedad que se podía explicar a partir de alguna cuestión, de alguna lesión. Por ahí una de las primeras explicaciones en la transición del siglo XIX es explicar la locura como una parte lesional, ¿no?, algún golpe en el cerebro, pero de alguna manera ese modelo explicativo ya no iba funcionando. Entonces pasamos de estos modelos asistenciales a una práctica donde ya se piensa que dentro de la locura puede haber un elemento razonable al cual hablarle, ya saben, la clásica solución de Pinel. Y entonces ahí pasamos a algo que Foucault llama el desplazamiento de este modelo de racionalidad a la cuestión de la normalidad. La cuestión de la normalidad es fundamental, ¿no?, para explicar la aproximación o la intervención casi técnica sobre los cuerpos durante el siglo XIX, donde van a surgir todos estos esquemas de los manicomios, donde va a tener un horizonte más específico la cuestión de las escuelas, todas estas técnicas de las que habla Foucault. Entonces, por ahí la cuestión de la herencia fue una de las nociones importantes para el desplazamiento de los médicos. Por supuesto que estamos hablando también de un horizonte político, donde a los estados se están organizando, el Estado-Nación está ahí buscando su nuevo horizonte. En Latinoamérica tenemos ya los procesos de independencia, la manera en que tienen los gobiernos que buscar un nuevo horizonte, donde tienen que construir esquemas de nacionalidad, donde tienen que construir toda una narrativa, ¿no?, que les permita integrarse en ese proceso de modernización. Entonces, por ahí empiezan a surgir ciertas teorías como la herencia, por ejemplo, para poder explicar cómo
cómo se transmiten las enfermedades. Hay un modelo muy simple de pronto para entender por qué los locos están locos, ¿no? Ya hablando ya de esa transición para los alienados, que de alguna manera pueden ser tratados. Entonces surge un primer elemento que será, por ejemplo, bueno, primero hablar sobre los alienistas, claro. Durante el siglo XIX la locura se convierte en un eje central para comprender los proyectos de modernización y control social. No fue únicamente un diagnóstico médico ni una etiqueta moral, sino un concepto organizador que permitió a las élites distinguir primero entre razón y sin razón, después entre ciudadanos útiles y sujetos anormados. En el último tercio del siglo XIX, entre lenguajes biológicos y fisiológicos, junto con aquellos conceptos que se desplazaban de la filosofía a la ciencia positiva, una vertiente psicológica que irá tomando forma será aquella que permitirá abordar el campo de la locura. La locura entonces se convierte en un modelo explicativo, ¿no?, de todo aquello que falla en los proyectos de modernización. Se vuelve necesario buscar esos elementos, esos técnicos, esas personas, ¿no?, que van a atender los sistemas de locura. Entonces obviamente están los médicos, ¿no? Los médicos son los que se encargan de atender a los enfermos, pero empiezan a elaborar toda una serie de técnicas, de elementos, ¿no? Pues, por ejemplo, toda esta aproximación moral, la medicina moral, donde, como señalan algunos investigadores, más que una nueva teoría, era una nueva aproximación, ¿no?, al tratamiento, su organización del espacio, la organización del manicomio, la colocación del médico como una parte central en el proceso de curación, poner al loco como alguien que tiene que estar sujeto, ¿no? De alguna manera, en esas primeras aproximaciones filosóficas, el loco era considerado una persona que a lo mejor por un exceso, ¿no?, su cerebro había entrado en una especie de crisis y había que construir una especie de contención. Obviamente este modelo primero de aproximación a la locura tiene que ver con el esquema burgués, ¿no? Hay un sujeto que sabe, hay un sujeto que tiene que obedecer. También es esa primera aproximación de una sociedad que tiene que administrar los goces, los placeres, las pasiones, y tiene que encontrar la manera de administrarlos. Entonces, esta primera aproximación de la locura también tiene que ver con, se refleja en los aspectos de lo social. Entonces, por ahí es principalmente estos médicos los que tienen que atender esta situación. Por supuesto, dentro de este horizonte va a surgir el esquema del degeneracionismo. El degeneracionismo es una aproximación que también surge de la herencia, pero introduce algo distinto. Ya no solo es la enfermedad que se explica como un elemento que se transmite de una familia a un familiar cercano, sino que el degeneracionismo introduce como la cuestión atávica. Estamos hablando de que la locura ya se puede explicar a partir de un grupo étnico, de algo que pasó hace mucho tiempo. Tiene por ahí unas vertientes religiosas con Augusto Morel, donde esa locura ya no solo puede ser algo que se manifiesta físicamente, sino es una locura que ya puede estar escondida en la profundidad de una persona. Entonces, para detectar ese elemento de locura se vuelve necesario integrar un elemento, una técnica, ¿no?, que distinga esa nueva profundidad que es la cuestión de la psique. Hay que decir, ¿no?, que la cuestión de la integralidad psíquica, pues, obviamente va surgiendo también en estas reflexiones sobre la medicina, donde el loco ya no es alguien que se puede observar a simple vista. Se necesita alguien ya con una mirada aguda, así igual que surge en la clínica, también hay alguien que necesita tener una mirada sobre las personas. Como hay una herencia degenerativa, como hay un elemento que ya no se puede explicar simplemente con una lesión, hay que buscar a alguien que pueda detectar cómo alguien puede tener un elemento degenerativo, ¿no? Ese elemento, entonces obviamente estamos en un campo donde se van esencializando se esencializa la persona. Ya pasamos de alguien que, por ejemplo, el criminal, ¿no?, que es criminal porque comete un crimen, a alguien que, aunque no cometa un crimen, ya por herencia degenerativa va a ser criminal y siempre va a ser objeto de sospecha. En ese campo obviamente tiene que venir toda una reestructuración de las instituciones. Las instituciones entonces son los campos médicos. Sabemos que durante el siglo XIX, durante esta organización, surge todo un nuevo esquema de sociabilidad.
desaparecen las instituciones de novohispanas, y entonces las instituciones médicas por allí, igual que otras muchas instituciones, vienen para ocupar, ¿no?, ese espacio que había quedado ausente, y construyen el nuevo horizonte político. Los médicos en ese periodo del siglo XIX se transforman o se constituyen en actores usualmente políticos, son parte de la transformación del propio Estado. Entonces, en México el proyecto liberal estuvo marcado por el doble esfuerzo, secularizar tanto el cuerpo social como el cuerpo individual. De un lado aparecen las representaciones de esa invención denominada pueblo, del otro, un profesional de los hechos naturales, el científico. En esta última clase se perfilará el médico conocedor de las profundidades del alma, y en este movimiento emergerá el psicólogo moderno. En México, las condiciones para avanzar en un proyecto liberal comienzan después del periodo independentista. Un sector clave desde la perspectiva de la ciencia sí será el conformado por el sector médico. A través de su conformación se articularán diversas prácticas y teorías que involucraban al helenismo y las propuestas higiénicas con las aspiraciones liberales de construir una nación moderna que dejará atrás el oscurantismo de la época medieval. El médico se volvería una figura fundamental en la elaboración de los discursos de las élites. Más que un sometimiento al Estado, las instituciones médicas aprovechan las circunstancias para presentarse como un sector científico que no solo puede, sino que debe ofrecer sus conocimientos para consolidar a la nación moderna que proyectan los liberales. El lugar donde comenzará a enlazarse los proyectos médicos liberales será en la organización de la educación superior. En 1833, a partir de las reformas educativas que suprimió la Universidad Nacional, surgieron 6 establecimientos de educación. Lo que estaba en juego eran esas nuevas formas de cuidar y, sobre todo, de volver eficiente, funcional, ese cuerpo que demandaba la sociedad industrial. Por ahí hay algunos autores que han señalado precisamente eso, ¿no?, como las leyes de instrucción para la Escuela Nacional de Medicina y la Escuela Nacional Preparatoria 1883 y 1888 son la concreción de una lectura del cuerpo que lo atomiza y elimina todo vestigio de subjetividad en diagnósticos y curación que hacen los médicos. Por supuesto, México se vio influenciado desde entonces por la teoría higienista, la cual se preocupó por incidir de manera directa en la ciudad capital, impulsada por las viejas teorías de los miasmas. La psicología, por supuesto, hay que decir que surge dentro del mismo proyecto capitalista, dentro del mismo proyecto de desorganización de las ciudades. La preocupación por expulsar los elementos nocivos que contaminaban el aire y que provocaban las enfermedades llevó a un sector médico a participar de forma activa en los proyectos del Estado que trataban de higienizar a la ciudad en un momento de transformación ideológica ocasionada por los mismos cambios que estaban teniendo lugar en Europa y en otras partes del continente americano. Durante la primera mitad del siglo XIX se tuvo una visión muy rudimentaria de la higiene, la cual se fue volviendo cada vez más compleja con el transcurso de los años. De una ansiedad por los malos olores que impregnaban la ciudad y la contaminación del agua que causaba enfermedades, se extiende hacia la preocupación sobre los hábitos higiénicos de la población, encontrando entonces los higienistas una vía para internarse en la intimidad del saber en el hogar y en las prácticas privadas de la población, alegando un interés que trascendía al individuo, pues en estas formas cotidianas de conducta estaba en juego el destino del país. Al ser parte de un proyecto que centra su interés en el mejoramiento de la vida en las ciudades, buscando mejorar las insuficiencias políticas sanitarias dirigidas a la población, el discurso higienista nace ya como un proyecto que excluye lo que acontece más allá de la ciudad. Es entonces un proyecto higiénico que se centra en la ciudad como referente civilizatorio y, por lo tanto, en una visión de las élites ilustradas que apuntaban a la ciudad ideal a la que solo ellos, las clases altas, tenían cabida. Desde la intervención en la reorganización del espacio público, vía la inspección de las zonas donde se ejercía la prostitución o la ingestión de alcohol o pulque, hasta las reformas en materia de uso de los espacios destinados a los panteones, el aseo de las calles, el campo de acción de los médicos y higienistas era bastante amplio. La forma en que se va superponiendo la dimensión moral del individuo y su incidencia en la vida pública o laboral con las teorías que se iban esbozando alrededor del sistema nervioso y el cerebro como centro de actividad mental asociadas al alma, como eran el intelecto, la afectividad y las voliciones, permiten que los actos cotidianos y la actividad privada de los individuos se vuelva del mayor interés de los higienistas, apoyados ahora en una posición científica que intentaba dejar atrás una posición moralizadora de la sociedad. Así el higienismo elaboraba un marco teórico aparentemente neutral, sin ningún prejuicio por medio, para intervenir directamente en la vida privada de las clases bajas, apoyados en la idea de su condición moral explicable desde una perspectiva científica, era causante de la violencia y la degeneración que imperaba en el país. Ya para ir concluyendo,
El higienismo combinó entonces la autoridad médica con las preocupaciones por la salud pública y la incidencia en todos los ámbitos en los que potencialmente el individuo pudiera representar un peligro para el proyecto de modernización del país. Así veremos una transición desde la organización y saneamiento de las calles hasta la intervención en la vida privada de algunos sectores, procurando que la higiene pública se transformara también en higiene mental y una permanente moralización de la población. Hacia mediados del siglo XIX la medicina había consolidado un nuevo territorio, la salud mental como campo de acción legítima. Desde allí el médico alienista ejerció un poder que trascendía la curación para abarcar la vigilancia, la corrección moral, cumpliendo una función esencial en el proyecto liberal de organizar y racionalizar a la ciudad. La idea básica de esto es que durante el siglo XIX, a partir de las transformaciones políticas que se va dando, del esquema capitalista que va incidiendo en el aspecto urbano, va surgiendo, por supuesto, de esa transición de la medicina, va surgiendo el psicólogo como un nuevo técnico que va a incidir, por supuesto, en toda la ideología capitalista y que eventualmente se va a transformar en los últimos años en el último garante, ¿no?, de los cuerpos. Entonces, la idea sobre todo es como trabajar un poco sobre lo que es la historia de la psicología, pero entendiendo el trasfondo que tiene como un esquema que surge entre los proyectos capitalistas. Muchas gracias.